A todos ustedes, esta casa se complace en recibir este martes 12 de agosto, año en el que celebramos nuestro 150 aniversario, al doctor José Fernando Barba Gómez, quien nos dirige una conferencia titulada Vida y obra del doctor José Barba Rubio en el centenario de su natalicio. Cedo el uso de la voz al doctor Celso Cerda González, coordinador de la Academia de Ciencias de la Salud, y quien fungirá como secretario en esta sesión. Gracias, buenas noches. Con su venia, señor presidente, voy a hacer la presentación del presidio. Tenemos al licenciado Eduardo Velasco Briceño, presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Nos acompaña el doctor José Fernando Barba Gómez, nuestro invitado y conferencista. El de la voz, Celso Cerda González, director de la Academia de Ciencias de la Salud de esta institución. El orden del día corresponde a la presentación del currículum de nuestro invitado, para lo cual me permito dar lectura. El doctor José Fernando Barba Gómez es originario de Guadalajara, Jalisco. Es hijo de la señora Aida Gómez de Barba y del doctor José Barba Rubio. Es médico cirujano y partero, egresado de la Universidad de Guadalajara. Es médico dermatólogo, director del Instituto Dermatológico de Jalisco, doctor José Barba Rubio, de donde egresó. Es coordinador de la carrera de la especialidad de dermatología, profesor titular de esta en la Universidad de Guadalajara. Es miembro del comité directivo del Consejo Mexicano de Dermatología, presidente de la Comisión de Investigación y Ética del Instituto de Dermatología de Jalisco y profesor de la Clínica de Dermatología de pregrado en la Escuela de Medicina de la Universidad de Guadalajara. Recibamos a nuestro invitado con un aplauso. Doctor Eduardo Velasco, doctor Celso Cerda, es para mí un honor estar aquí con ustedes y bueno, presentar el tema sobre vida y obra del doctor José Barba Rubio en su centenario, el 4 de mayo, 20 de enero, perdón, cumplía 100 años de haber nacido. Bien, definitivamente las personas que dejan huella en nuestra vida y en la sociedad se caracterizan por dejarnos un legado, un ejemplo a seguir, permaneciendo en nuestro pensamiento y corazón aún después de haber seguido de este mundo. El doctor José Barba Rubio nació en un pequeño pueblo situado en los Altos de Jalisco, en el Valle de Guadalupe, un 20 de enero de 1914. Su nacimiento fue anunciado por estallidos de cañones y descargas de fusilería de aquellos tiempos de la Revolución Mexicana. Fue primogénito de don Modesto Barba Paredes y doña Teófila Rubio de Barba, de quienes aprendió a amar a su tierra alteña. Su primera infancia transcurrió en aquel pueblo fundado por el señor cura don Lino. Allí inició su educación cursando los 3 primeros años de la primaria. Terminó en el Colegio Morelos en la primaria y de esta ciudad, ya que su familia emigra a Guadalajara en 1928 a fines de la Revolución Cristera. Recordemos que en aquel entonces estaba la Revolución Cristera y Silvano Barba González era el gobernador interino, pariente del doctor Barba Rubio. Llegaban al pueblo de Valle de Guadalupe y llegaban los cristeros
y decían, esta es la tierra del gobernador, y les pegaban, les daban duro. Llegaban los federales y decían, pues bola de mochos, Valle de Guadalupe, pues también les pegaba. Entonces por los dos lados los estaban fastidiando mucho, y decidió don Modesto, mi abuelo, decidió mejor salirse de ahí porque podía haber inclusive muertes o otra cosa peor que les podía haber pasado. En 1930 ingresa a la Escuela Preparatoria de Jalisco y posteriormente inicia la carrera de medicina en la Universidad de Guadalajara, donde cursa los 3 primeros años. Aquí vemos al doctor José Barbarrubio, de 18 años. Por aquí también está don Trino Gutiérrez, también un entrañable amigo del doctor Barbarrubio, entre otros. Tenemos la preparatoria, la escuela preparatoria de Jalisco. Cursó los 3 primeros años, porque también hubo un problema con la universidad. Empezaron a haber borlotes entre la misma Universidad de Guadalajara y se suspendían durante a veces semanas o meses las clases, y un grupo de personas, amigos del doctor Barba, que estaban estudiando medicina, decidieron irse a México para concluir los estudios de medicina en la UNAM. Fue cuando se separó la Universidad de Guadalajara y también se hizo lo de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Se decide ir a México y termina la carrera como médico cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de México. Esa es la escuela de medicina, la vieja escuela de medicina, aquí a un lado del Hospital Civil. Hace su servicio social en Jico, una población muy pequeña del estado de Veracruz. Es cafetalera y obtuvo el título de médico cirujano un día 26 de julio de 1939. Regresó a Jico, donde practicó la medicina general hasta diciembre de 1941. Prefirió irse a este lugar pequeño porque, bueno, lo platicaba, que como había sido siempre hijo de papá, él quería valerse por sí mismo, y como venía de unas tierras muy áridas, inhóspitas, que son los Altos de Jalisco, quería ir a una tierra donde hubiera mucha vegetación, donde hubiera mucha agua, donde hubiera mucha vida. Y en México pues tuvo un muy buen desempeño, en virtud de que cuando llegó él a Jico, se hizo muy amigo del presidente municipal y del cacique, y entonces pues tenía el apoyo de estas dos personalidades, y fue muy querido. Hay un hospital inclusive que lleva ahorita su nombre, metió drenaje y otras actividades de tipo sanitario. En febrero de 1942 regresa a la Ciudad de México para efectuar estudios de dermatología, sifilología y leprología en el Hospital General de México. Bien, a un lado de sus profesores, tuvo 2 profesores, el doctor don Jesús González Errejón, el que descubrió el treponema de Rejoni, del mal del Pinto, y su entrañable y querido amigo y maestro, el doctor Fernando Latapí. Eran profesores ellos de la UNAM, de la cátedra de dermatología, y eran también los encargados del pabellón número 11 del Hospital General de México, así como el dispensario antileproso doctor Ladislao de la Pascua, en la propia ciudad. La influencia que tuvo el doctor Latapí con el doctor Barba fue muy importante. Marcó la vida, sobre todo no por los conceptos también de medicina como los que imperaban en aquel entonces de la leprología, sino también por el aspecto humanístico que se tenía. De hecho, un servidor, yo soy José Fernando, José por mi padre y Fernando por el doctor Fernando Latapí, que me puso el nombre de su querido maestro. A principios de enero del 43 inicia sus actividades en Guadalajara y se acerca a sus antiguos profesores y amigos, como fue el doctor Roberto Mendiola Horta y el doctor Esteban Cueva Brambila, quienes lo ayudan
al inicio de su carrera. Aquí vemos al doctor Barbarrubio, aquí vemos al doctor Medina, el doctor Roberto Mendiola Aorta. Y cuando vino a establecerse aquí en Guadalajara, se fue con el doctor Roberto Mendiola y se instaura en lo que viene siendo antes el edificio Lutecia, en el centro de la ciudad, y ahí es donde empieza la práctica también privada, junto con un grupo de doctores, de amigos también del doctor Roberto Mendiola Aorta. En este mismo mes de enero, el doctor Roberto Mendiola, con grandes influencias en la Universidad de Guadalajara, consigue que se le nombre al doctor José Barbarrubio profesor adjunto de la Clínica de Dermatología y jefe del Servicio de Dermatología del viejo Hospital Civil de Guadalajara. Es la foto que les había comentado, el doctor Barbarrubio, el doctor Mendiola y el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. En 1946 adquiere el nombramiento de profesor titular de la Clínica de Dermatosifilología, puesto que desempeñó hasta su muerte más de 50 años de ser profesor. Es un grupo, perdón, es un grupo en el viejo Instituto Dermatológico, donde estábamos por ahí en calle Independencia, número 66, cerca de la calzada Independencia. En 1948 contrae matrimonio con la señora Aida Gómez Ruibal, teniendo 6 hijos: María Aida, José Fernando, Julio Manuel, Carlos, Patricia y Alberto. Algunos de mis hermanos aquí están ya presentes. Se incorpora al grupo del doctor Roberto Mendiola para formar hasta el triunfo de la reforma académica de la Facultad de Medicina. Fue cuando realmente la Facultad de Medicina tenía un peso muy importante a nivel nacional por los cambios que se hicieron en la estructura y por la estrategia que tenía el doctor, sobre todo Roberto Mendiola Aorta. En 1943, Barbarrubio se acerca al dispensario antileproso doctor Salvador García Diego, asistiendo como médico meritorio, y en 1944 ya recibe el nombramiento como jefe de dicho dispensario y se implanta también la consulta de dermatología. Recordemos que en aquel entonces los servicios como el dispensario antileproso Salvador García Diego se dedicaban nada más a ver pacientes de lepra. La lepra estaba muy estigmatizada, los pacientes los tenían muy separados de la sociedad, y en esos lugares eran los únicos lugares donde los querían ver. Inclusive en el Hospital Civil, en el pabellón de dermatología, no querían tampoco verlos, que los sacaban y los querían mandar mejor a leprosarios. A la hora de entrar, el doctor José Barbarrubio cambia, ya teniendo los conocimientos, sobre todo epidemiológicos, de que la lepra no es contagiosa, quizá es la menos contagiosa de todas las enfermedades infectocontagiosas. Se instaura también para que se pueda ver dermatología en general y leprología en particular. Este dispensario fue el precursor del Instituto Dermatológico de Guadalajara, hoy Instituto Dermatológico de Jalisco, doctor José Barbarrubio, obra debida a su empeño y tesón, que ha beneficiado durante más de 69 años, no solo ha beneficiado a nuestros ciudadanos a esta ciudad, sino también a todo el occidente de la República Mexicana. En 1985, a principios de la gestión del licenciado Enrique Álvarez del Castillo, el doctor Barbarrubio convenció al gobernador sobre la necesidad de fomentar la dermatología y todos sus aspectos, que sea una dermatología integral, iniciando así la construcción del nuevo edificio, del nuevo Instituto Dermatológico, que seguramente algunos de ustedes conocen, que estamos sobre la calle Federalismo, cerca en Atemajac, cerca del periférico. Este gobernante no escatima esfuerzo alguno para crear
y el actual instituto, y cuya construcción y organización, amplitud, eficacia, ha sido catalogado con uno de los edificios o uno de los institutos arquitectónicos en cuanto a dermatología más grandes y funcionales y bonitos del mundo. A los 85 años, un 4 de mayo de 1999, fallece y es velado en el auditorio del propio Instituto Dermatológico. Con esto terminamos lo que viene siendo la vida del doctor José Barbarrubio. Me voy ahora a hablar un poco más sobre la obra que hizo. Recibió muchos reconocimientos, entre los que destacan doctor honoris causa en la Universidad de Morelos, comendador de la Orden de San Damián, premio Castellani-Ritz, que se le daba por una organización internacional de la Sociedad Internacional de Dermatología Tropical, por su labor humana de emancipación en los enfermos de lepra. Medalla de oro por parte de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara, como el hombre del año en 1987, premio Jalisco en Ciencias en 1991, condecoración Eduardo Lisiaga en 1993, entregado por el propio presidente de la República de aquel entonces, el licenciado Carlos Salinas de Gortari. Bueno, pero indudablemente el mayor de estas obras de ellos es la gratitud de todos los pacientes que han sido beneficiados por el médico cuya vida se ha entregado por completo para aliviar la humanidad doliente. Eso es uno de sus legajos que tiene más, porque todos los pacientes, la verdad, lo querían muchísimo. Durante su vida podemos dividir las actividades del maestro en tres: como maestro, como humanista y como visionario. Como maestro, por haberse dedicado a la docencia de la especialidad por más de 50 años, entusiasmando y convenciendo sobre todo a sus colaboradores que la enseñanza de la dermatología, tanto del pregrado como del posgrado, debe ser siempre tutoriada y eminentemente clínico-práctica. Durante su fructífera vida académica se han graduado más de 400 alumnos, participó en innumerables congresos, cursos, simposios nacionales e internacionales, publicó más de 50 trabajos en diversas revistas nacionales y del extranjero. Obtuvo el puesto más alto que aspira a un universitario, el ser rector de su propia universidad, y también fue secretario de salud del estado. Aquí lo vemos a un lado de Agustín Yáñez y del doctor José Barbarrubio. Tengo entendido que a un lado también estaba el doctor Roberto Mendiola Aorta. Como humanista, por ser reivindicador de los derechos humanos de los enfermos de lepra, debido a que el mal de Lázaro fue satanizado desde tiempos bíblicos. Las personas afectadas de esta enfermedad eran marginadas y condenadas a la segregación y al abandono. Y gracias a su titánica labor, muchos de estos enfermos fueron rescatados de este destino que les esperaba. Como visionario, aquí lo vemos así, haciendo la B de la Victoria cuando era todavía puro terreno, en Barbanjícamas, en ese lugar donde estaba el dermatológico. Como visionario, por haber percibido la necesidad de la sociedad de Jalisco, al no contar con una institución en donde se les pudiera atender los pacientes de la piel de una forma digna, decorosa y humana. Aquí están apenas todavía haciéndolo, nivelando el piso, y aquí ya cuando se está construyendo las zapatas y todo lo que viene siendo la construcción del instituto. La construcción de este edificio que contara con espacios físicos funcionales
agradable arquitectónicamente y sobre todo amplio, que pudiera proporcionar atención dermatológica para el futuro y no resultar obsoleto en su inauguración o a un tiempo corto. La vista aérea del instituto y del lado derecho tiene la entrada. Gracias a su titánica labor, su tenacidad que rayaba en terquedad y su lucha continua, pudo hacer realidad el sueño de su vida, el Instituto Dermatológico, que fue su sueño. La doctora Obdulia Rodríguez, que fue la directora del Centro Dermatológico Pascua, lo refiere así en un artículo: tenía una gran facilidad para entenderse con las personas. Su carácter jovial, alegre, sencillo y abierto le permitían relacionarse con todos, desde los más humildes hasta los más encumbrados. Tuvo además el buen tino de saber aprovechar esto para la realización de las obras materiales y profesionales que emprendió. Otra de sus virtudes era la fortaleza, la magnanimidad y la sencillez. En Barba Rubio, en cuanto a la fortaleza, se destacan la inconmentibilidad. Era tesonero. Una vez que iniciaba algo, no cesaba, no paraba hasta no conseguirlo. Aquí lo vemos cuando con la familia, con mi madre, mis hermanos Julio, Alberto, Carlos, Aida, que me faltó Patricia y un servidor. Y bueno, ya para terminar, pues esta es una foto que por ahí la rescaté, donde hay muchas personalidades, inclusive de aquí mismo de la sociedad, la Benemérita. Vemos, por ejemplo, a Montrino, vemos al doctor José Barbarrubio, a ver, ayúdenme a ver si recuerdan a alguien, el doctor Jorge Altamirano, Julio Novoa Muniz, su esposa, hemos dicho, creo que es el doctor J. Trinidad Gutiérrez, el maestro Estrada Faudón, Ricardo Montaño, Juan y Menchaca, mi madre, el maestro Gallo. Aquí tenemos al flamante secretario, a Celso Cer, el doctor Calderón, el maestro Rivas Sousa y Jesús Mayor de Loera. Bueno, es una foto, no sé si creo que es del patronato del Hospital Civil. Y con esto, bueno, pues termino mi presentación. Agradezco mucho la atención y si tuvieran algún comentario al respecto, pues estoy con mucho gusto para poder contestarles. Abrimos un espacio para preguntas, comentarios y sobre todo anécdotas de este hombre que no solamente creció en las virtudes intelectuales, sino que también lo hizo en las virtudes cardinales. Seguramente el haber nacido justo cuando la revolución constitucionalista entraba a Jalisco, cuando su crecimiento se vio rodeado por los cañonazos de la Revolución Cristera, cuando tuvo que venir a Guadalajara, después a México, trasladarse a Veracruz y volver a su terruño casi 30 años después, para lograr lo que pocas veces se ve, que un hombre íntegro, con un reconocimiento académico sobresaliente, tuviera además, como es prácticamente en la vocación de la medicina y de los médicos, una profunda vocación de servicio humano. Si algo que tenemos que destacar en el doctor Barbarrubio es esa tarea titánica, como aquí se ha dicho, en pro de quienes tenían el estigma social y bíblico de ser y padecer una enfermedad que aparentemente era
no solamente terrible, sino que contagiosa. Y la figura del doctor Bárbara Rubio rebasa con mucho Valle de Guadalupe, Jalisco, México, para ser una figura de talla internacional, y ustedes lo sabrán muy bien, es reconocido así en prácticamente la comunidad médica científica de todo el mundo. El micrófono está con ustedes para que el doctor tenga bien seguir platicando de la obra del doctor José Bárbara Rubio. Muchas gracias. Sí, yo quiero comentar una anécdota que me comentó el doctor Enrique Estrada Pavón. Precisamente el doctor Bárbara Rubio fue miembro de esta sociedad y me comentaba que cuando él ingresó, el tema que presentó fue la lepra en México y especialmente en Jalisco, y el que comentaba su trabajo de ingreso era el doctor Enrique Estrada Pavón, y decía, bueno, fue mi maestro de dermatología y 30 años después me pone nuevamente a estudiar la lepra. Entonces era una anécdota que el maestro y doctor Enrique Estrada Pavón siempre comentaba, que tanto el doctor siendo estudiante como posteriormente, años después, cuando ingresó el doctor Bárbara Rubio a esta sociedad, lo volvió a poner a estudiar el tema de la lepra. Entonces quise traer a colación esta situación por estar precisamente en la sede de esta benemérita sociedad. Bueno, yo tuve la suerte de ser alumna de él. Yo salí de la Facultad de Medicina en 1970, entonces era un hombre muy joven, activísimo, muy simpático, trabajador y muy estimado por todos nosotros en el grupo. Entonces, y bueno, el doctor González Gutiérrez era el papá de mi esposo, y siguieron en la familia las anécdotas del doctor José Bárbara Rubio, con mucho cariño, con mucho estilo, y bueno, qué bueno volver a escuchar todas estas cosas. Muchas gracias. Evidentemente, el doctor Bárbara Rubio es de esa generación de hombres trascendentes, como el doctor Estrada, como el doctor Trinidad, como tanta gente tan valiosa que hay en esta benemérita institución. Yo quiero agradecer al doctor, a su hijo, pues esta presentación que de alguna manera no es conocida por todos. Muchísimas gracias y felicidades. Mi felicitación personal, me imagino que la organización viene desde que estuvo su papá como director. Yo he tenido personalmente que ir a consulta, y es una organización que cualquier centro de salud le envidia. Rapidez, limpieza, los médicos se atienden rápido, aparentemente se ven filas enormes, pero en un abrir y cerrar de ojos todo se organiza. Así que felicidades. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, hay muchas cosas y muchas anécdotas que pocas gentes saben, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que una vez estaba muy molesto porque Hacienda lo mandó llamar, que por qué no hacía las declaraciones de lo que recibía de la universidad, su sueldo de profesor. Y dijo, no, ¿por qué? Si nunca las he cobrado. Pero resulta que se estaban cobrando. Entonces se molestó mucho y lo que hizo fue agarrar los cheques de ahí en adelante y depositarlos en el patronato del Hospital Civil para que quedaran ahí. O sea, es un hombre que nunca quiso sacar un 5 de la universidad, no quiso cobrar un 5. Yo creo que cuando fue rector tampoco cobró nada. Y son cosas que poca gente sabe. Y la otra cosa es que cuando hizo su servicio social en Jico, Veracruz, en vez de estar 1 año, estuvo 3 años. Y ahí formó un hospital civil con 40 camas y metió el drenaje en el pueblo. Lo tenían con sus fotografías, con veladoras, lo cuidaban mucho.
¿Por qué? Porque tenían que ir a la sierra, o sea, seguido mataban ahí 2 o 3 diarios, había 2 o 3 muertos diarios. Y entonces les decían, bueno, y dice, mire, a este le traían ganas. Dice, bueno, a este le traían ganas, ¿y este? ¿Por qué lo mataron? Dice, por andar con malas compañías. Entonces, él le decían, mire, cuando vaya a atender un parto, nosotros vamos. Y él se acordaba y decía, sí, dice, para que me maten por andar con malas compañías. No, vamos ahorita. Y así se iba. Platican una anécdota muy interesante porque la gente pensaba que hacía milagros. Entonces le hablan y le mandan decir que el padre de Teocelo, una población adelante de Jico, Veracruz, iba a llover, se estaba moviendo la cadena de la campana y dijo el padre, bueno, voy a fijarla, no le vaya a caer un rayo a alguien. Y cuando agarró la cadena le cayó un rayo al sacerdote. Dice que lo mandaron llamar, fue a Teocelo para verlo, pero dijeron, se murió el señor cura, le cayó un rayo, quiero que lo vaya y lo vea. Dice que era un hombre corpulento, grande, que estaba tirado en el piso, había un charco de sangre en la cabeza, los zapatos estaban floreados, había unas monedas en la bolsa, estaban fundidas, un crucifijo que traía colgado le había quemado, y entonces llegó y a la hora de empezarlo a revisar se quejó. O sea, hizo tan buena tierra que nada más quedó inconsciente un tiempo. Entonces decían que milagro, porque decía, pero yo no hice ningún milagro, ya estaba, el Señor estaba vivo, nada más que a la hora que llegué y lo moví fue cuando empezó a reaccionar. Otra vez platica de otra anécdota, que hubo una balacera y le llevaron a un paciente que se estaba ahogando. Entonces, pues rápidamente había que entubarlo y todo eso, y a la hora que lo íbamos a anestesiar y todo, tosió y aventó la bala. Era la bala que le estaba estorbando para respirar, y entonces salvó. Entonces también era otro milagro. Y así muchas anécdotas ahí de Jico. No lo dejaban regresar, si estuvo 3 años, fue cuando regresó ya a hacer su tesis y a hacer dermatología. Ahora, curiosamente, él no quería ser dermatólogo, su intención era ser cirujano. Él me decía, yo quería ser cirujano. Recapacitó, Julio. No, la arregló. Entonces, aquí se combina algo muy interesante. Los dermatólogos normalmente son clínicos, vienen de una escuela francesa en donde no hacen cirugía, pero como a él le gustaba la cirugía, entonces ayudó y aportó y hizo la creación y apoyó para que Guerrero Santos se hiciera cirujano plástico y entonces floreciera la cirugía plástica en Jalisco también. Entonces él, cuando hace la tesis, está haciendo la tesis en el Hospital Juárez, en el Pabellón Juárez, y de pronto ya para terminar le dice la Tati, oiga, y no le interesa hacer dermatología. Dice, ya para entonces ya me había gustado, ya había visto yo cosas de dermatología y se me hizo muy interesante. Entonces digo, no, pues sí, y entonces se quedó a hacer dermatología ahí. Esas son parte de anécdotas que muchas de ellas no están escritas, que sería bueno recopilarlas y irlas formando, porque eran transmitidas por su propia voz. También cuando los gobernadores lo invitaban a poner la primera piedra del instituto, le decían, no, mejor ayúdenme a poner la última, porque todos se quedan en la primera, ¿no? Entonces la última mejor. Gracias. Buenas noches. Tuve la oportunidad de conocer al doctor de manera totalmente accidental, siendo gobernador el señor Carlos del Castillo. Yo fui parte de la 51 legislatura de ese entonces, y me llamó el señor gobernador para que fuera yo en apoyo, por ser de la región de Agavera, yo soy de Magdalena, y se iba a filmar en Amatitán la película Toña Machetes con esta Sonia Infante. Llegué yo a la antesala, estaba Sonia, estaba José Gómez Cruz, estaban otros artistas, y en ese salía el doctor Mario Paredes Espinosa, que en Gloria Azteca era el presidente de la Comisión de Salud. Después me enteré que precisamente en esa plática fue cuando habló con el señor gobernador del Centro de Dermatología. El caso que salió del gobernador, no, pues luego pasó a los artistas y ya nos despedimos, y dijo, oiga, diputado, hagan el favor de ver ahí en Amatitán, en la hacienda de la Casa Herradura. Ya hablé con el propietario, señor de nombre así de extranjero,
Dice, pero yo quisiera que usted estuviera por ahí. Pues como no, pues nos iban a dar unos buenos vinos y todo. Entonces le dice el señor gobernador al doctor Mario Paredes, y el doctor, yo no sabía que era el doctor hasta ahorita, se me refrescó la memoria, que le dijo, ya habían pasado los artistas, le dijo, ¿cómo ven a la que va a hacer Toña Machetes? Entonces el doctor Mario Paredes era muy satírico y se quedó, no dijo nada. Y el doctor Barba dijo, no, dice, pues esa no va a ocupar machetes. ¿Para qué quieren machetes? No trae ni brasier. Gracias por escucharme. Yo lo recuerdo con mucho cariño. Había siempre consulta para todos y tiempo para todos. Él se quedaba hasta en la madrugada, pero no dejaba que nadie se quedara sin consulta. Y los parientes colados también por ahí llegábamos. Mucho cariño para todos. No, bueno, haciendo un poquito de recordando cómo se hizo el instituto, me acuerdo que mi padre siempre fue amigo de gentes que pues estaban dentro de la política o dentro de puestos importantes, ¿no? Por ejemplo, Medina Asensio pues vivía a una cuadra de donde estábamos nosotros, y entonces él comentaba que durante todas las administraciones, durante más desde el año 1960 hasta el 80 y tantos, que fue cuando entró Enrique Álvarez del Castillo, a todos les platicaba de lo del Instituto Dermatológico, y nunca se podía hacer el nuevo Instituto Dermatológico, ya que era muy pequeño el de Guadalajara en comparación al de Jalisco que tenemos ahora, ¿no? Y en una ocasión, cuando venía en campaña Enrique Álvarez del Castillo, prácticamente era el único candidato por parte del PRI. Entonces hicieron el recorrido, lo que es Los Altos, y entonces al llegar al Valle de Guadalupe, se bajaron al candidato y tenía ganas de ir a orinar. Entonces dijo, mire, aquí está la casa del doctor Barba Rubio. Curiosamente era un sábado y ahí estaba él también, seguramente con mi mamá y con alguien más de la familia. Entonces ya llegan, se lo presentan, oiga, mire, el candidato no lo conocía a mi padre, curiosamente sí conocía a otros, pero a él no. Dijo, pásenle, entró al baño. Entonces ahí le dijo, oiga, señor gobernador, bueno, le digo, oiga, señor candidato, pues usted va a ser el gobernador, yo quisiera hablar con usted después ya cuando tome posesión para ver lo del instituto. Sí, cómo no. Y entonces ya se fue el gobernador. Y un día llegó ya al consultorio, pero ya como paciente siendo gobernador, y entonces el licenciado con muy buena memoria dijo, oiga doctor, yo me acuerdo cuando fuimos a su pueblo, usted me dijo algo de un instituto. ¿Se acordó? Entonces dice mi padre que el instituto salió fue una orinada, pues hizo, que gracias a eso se metió, se conocieron, le platicó, y ahí sí se hizo el instituto. Aquí está ya mi mamá. Y mi hermana mayor ya está juntando, llegaron tardecitos, pero bueno, ya se está juntando. 2 horas hicimos, 2 horas de camino. Sí, 2 horas. Con la tormenta. La tormenta está fatal. Bueno, y hay muchas anécdotas. Aquí Julio, mi hermano, estaba comentando cuando llegó a Jico. Cuando llegó a Jico la primera noche, lo recibieron 2 personas balaceadas. Y curiosamente, uno de los balanceados era el cacique que yo les había comentado. Entonces lo curó y todo. Y curiosamente también decía que el cacique no se podía ver con el presidente municipal, como que eran enemigos. Pero a la hora de ser amigos de los dos, pues nomás se saludaban de lejos y no se metían. Entonces, desde ese mismo día que tuvo Ángel realmente, porque desde que el primer día que llegó a Jico, él atendió a uno de los más importantes de ahí, del cacique más importante de Jico, y se hicieron amigos. Bueno, pues si no tenemos ningún otro comentario, vamos a continuar con el orden del día, y a continuación les voy a dar lectura a algunos avisos, invitaciones
que hay que tomar en cuenta. Antes de los avisos, vamos a dar la voz a nuestro presidente para que haga la entrega del reconocimiento a nuestro invitado, señor licenciado. Estimado doctor José Fernando Barba Rubio, primero le quiero dar las gracias en nombre de quienes formamos esta institución, porque usted ha planteado de una forma muy clara, no solamente lo que un jalisciense, un alteño dio a esta tierra, a México y al mundo, sino porque nos ha probado cómo con tesón, actuando en forma terca, como usted lo planteaba, se puede lograr que un sueño se convierta en una institución, y esa institución está aquí en Guadalajara, en federalismo, casi llegando al periférico. Esta institución, que es el Instituto Dermatológico, es única y exclusivamente gracias a las virtudes del doctor Barba Rubio. En virtud de ello, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, una institución científica y cultural fundada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al doctor José Fernando Barba Gómez por su participación en las actividades organizadas por esta institución durante el mes de la medicina, coordinadas por la Academia de Ciencias de la Salud con la conferencia Vida y Obra del doctor José Barba Rubio en el centenario de su natalicio, misma que se ha llevado a cabo en estas instalaciones, cumpliendo con el objetivo fundamental de esta institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Está fechado el día de hoy, lo firma el doctor Celso Cerda González como director de la Academia de Ciencias de la Salud, el licenciado Rubén Rodríguez García, secretario general, y el de la voz. Doctor, muchas gracias y felicidades. Bien, ahora sí continuamos con el orden del día, con su venia, señor presidente. Les voy a hacer las invitaciones a los eventos que están por venir aquí en la institución, unos y otros fuera. Por lo pronto, el próximo jueves 14 de agosto, la sesión que estaba programada como trabajo de ingreso se pospone por los trabajos que se están realizando en esta casa sede para mejorar su aspecto. La siguiente actividad será para el martes 19 de agosto a las 20 horas, dentro del ciclo de la medicina, con la conferencia Vida y Obra del doctor Francisco Ruiz Sánchez en el centenario de su natalicio, a cargo de nuestro invitado, el doctor Francisco Ruiz González. Quiero también hacerles la invitación a lo que es el segundo Festival Internacional de Cine Militar, el cual es organizado por la Asociación Internacional de Historia Militar, y que con el apoyo de las embajadas en México, de Venezuela, Cuba y Haití, tiene la siguiente cartelera. Lunes 25 de agosto, Bolívar, el hombre y las dificultades. Martes 26, Martí, el ojo del canario. Miércoles 27, Toussaint Louverture, el Napoleón negro. Jueves 28, Miranda, el héroe de 3 revoluciones. Y concluye este ciclo el viernes 29 con la película mexicana Morelos, el espíritu que liberó a un pueblo. Estas proyecciones se llevarán a cabo, como les menciono, del 25 al 29 de agosto, con un horario a partir de las 19 horas, y tendrán lugar las proyecciones en el auditorio de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, la cual se encuentra en el área de Belénes. Queremos recordar también que en esta casa sede tenemos acceso libre a internet
y en la entrada pueden consultar la clave para quien quiera hacer uso de este servicio. Le recordamos que la Benemérita cuenta con una cuenta en Facebook para que la localicen, se pongan en contacto y se puedan hacer también esta sociedad eco de alguna de sus actividades. Antes de dar la voz a nuestro presidente, quiero hacerles ya una invitación aquí muy cordial para que sigamos la charla con nuestro ponente, ya que tendremos aquí un pequeño ambiguo. Señor presidente. Muchas gracias, doctor Celso Cerda González, y por supuesto muchas gracias a la familia de don José Barba Rubio, de esos hombres que son capaces de vencer a la muerte y adquieren la calidad de inmortales. Muchas gracias a su viuda, a sus hijos, por supuesto a José Fernando Barba Gómez por su exposición, y bueno, les quiero agradecer a todos muy puntualmente su invitación, destacando la presencia del maestro Julio Alejandro Santillán Becerra, expresidente de esta institución, y por supuesto nuestro amigo el maestro Rubén Castillo, que nos visita por parte del gobierno del estado, y a quien teníamos días que no veíamos, y qué bueno que está acá, al maestro, al licenciado José Gorgonio Ponce Rodríguez. Gracias a todos, buenas noches, y los esperamos el próximo martes.